Pedro Sánchez ha dado un golpe maestro en el tablero político español. En un momento en que el cambio climático se ha convertido en la mayor amenaza de nuestro tiempo, el presidente del gobierno sorprendió al anunciar un pacto de Estado por la emergencia climática, un acuerdo transversal destinado a blindar medidas estructurales que garanticen la adaptación y mitigación frente a los desastres ambientales que ya vivimos. Lo inesperado no fue solo la ambición del plan, sino la manera en que Sánchez obligó a toda la oposición, y en especial a Alberto Núñez Feijóo, a retratarse frente a un problema que ya no admite ambigüedades. El jaque mate fue tan evidente que incluso los medios más cercanos a la derecha tuvieron que reconocer la jugada estratégica del presidente. Porque si algo sabe Sánchez es que, en política, los tiempos lo son todo. El anuncio llegó justo después de uno de los veranos más catastróficos que se recuerdan en España: incendios imparables en Castilla y León, olas de calor que dejaron récords históricos en Andalucía, sequías prolongadas que pusieron en jaque a la agricultura en Aragón y Cataluña, y lluvias torrenciales que devastaron municipios en la Comunidad Valenciana y Murcia. Las imágenes de pueblos arrasados, agricultores arruinados y familias evacuadas aún estaban frescas en la memoria colectiva cuando Sánchez subió al estrado para lanzar su propuesta. El mensaje era claro: el cambio climático ya no es un debate académico, es una cuestión de supervivencia, y quien no lo entienda quedará fuera de la historia. Feijóo, acostumbrado a refugiarse en discursos económicos o en ataques al sanchismo, quedó descolocado. La estrategia del líder popular había sido minimizar la crisis climática, presentándola como una excusa del gobierno para subir impuestos o restringir libertades. Pero cuando el presidente anunció un pacto de Estado, invitando a todas las fuerzas políticas a sumarse, Feijóo se vio obligado a reaccionar. Y ahí fue donde quedó en evidencia. Porque mientras la ciudadanía aplaudía la ambición del plan, el PP dudaba, se enredaba en matices, evitaba comprometerse y terminaba transmitiendo la imagen de un partido incapaz de estar a la altura de los desafíos del siglo XXI. El Pacto de Estado por la Emergencia Climática no es un simple eslogan. Se trata de un conjunto de medidas de gran calado que buscan blindar la transición ecológica frente a los vaivenes políticos. Sánchez lo presentó como un contrato con la ciudadanía y con las generaciones futuras, basado en 3 pilares: adaptación, mitigación y justicia social. Adaptación significa preparar infraestructuras, sistemas de salud, recursos hídricos y urbanismo para resistir las consecuencias inevitables del cambio climático. Mitigación implica reducir las emisiones, apostar por energías limpias y transformar el modelo productivo. Y justicia social asegura que los costes de esa transformación no recaigan sobre los más vulnerables, sino que sean compartidos de manera equitativa. El plan incluye compromisos concretos: aumentar un 30% la inversión en protección civil y brigadas forestales, crear un fondo estatal permanente para catástrofes naturales, reforzar la red eléctrica con energías renovables, y establecer un sistema de seguros públicos que proteja a agricultores y familias afectadas por desastres. Además, contempla la creación de un observatorio de emergencia climática con representación científica independiente, encargado de evaluar cada año los avances y señalar incumplimientos. Es decir, un mecanismo de control real que trasciende a los gobiernos de turno. La propuesta sorprendió por su audacia. En un país acostumbrado a que cada nuevo ejecutivo desmonte lo que hizo el anterior, Sánchez planteó un marco estable, blindado, de largo plazo. Un pacto que obliga a todos los partidos a elegir: o se suman y reconocen la gravedad del problema, o se desmarcan y cargan con el coste político de aparecer como negacionistas. El efecto inmediato fue un terremoto político. Los socios de investidura celebraron el anuncio como un triunfo. Yolanda Díaz habló de una oportunidad histórica para unir ecología y derechos sociales. Ione Belarra calificó el pacto como la herramienta para que nunca más un gobierno del PP recorte en protección ambiental. Incluso fuerzas independentistas, habitualmente críticas con Sánchez, reconocieron la importancia de blindar medidas estructurales frente al cambio climático. En cuestión de horas, el presidente había conseguido lo que parecía imposible: reunir a una amplia mayoría en torno a una causa común. Feijóo, en cambio, quedó en evidencia. En la rueda de prensa posterior, el líder popular se mostró incómodo. Aseguró que nadie discute la importancia de proteger el medio ambiente, pero acto seguido se quejó de que el pacto podría convertirse en un pretexto para aumentar el gasto público y la burocracia. Ese discurso, que en otro contexto podría haber funcionado, sonó desfasado frente a la urgencia del momento. Porque, mientras hablaba de gasto, las noticias mostraban imágenes de vecinos de Tenerife desalojados por incendios, agricultores de Jaén perdiendo cosechas por la sequía y familias de Almería viendo cómo sus casas quedaban sepultadas por lluvias torrenciales. La desconexión fue total. Sánchez, con su anuncio,
aparecía como un estadista preocupado por el futuro del país. Feijóo, con sus evasivas, aparecía como un burócrata incapaz de comprender el dolor real de la gente. La comparación fue letal. Los titulares no dejaron lugar a dudas. Sánchez se adelanta con un pacto climático y descoloca al PP. Feijóo minimiza la emergencia y queda aislado. El gobierno gana la iniciativa política con la agenda verde. La jugada de Sánchez también fue un jaque mate en términos de narrativa política. Durante años, la derecha española había conseguido imponer el marco de debate en torno a impuestos, economía y unidad territorial. Sánchez, con este movimiento, cambió las reglas. Colocó la emergencia climática en el centro, un terreno donde el PP tiene enormes debilidades. Porque, aunque en Europa los partidos conservadores han ido adaptándose al discurso verde, en España la derecha sigue atrapada en un negacionismo encubierto, incapaz de aceptar que el cambio climático es la principal amenaza para el futuro del país. Al presentar el pacto como un acuerdo de Estado, Sánchez obligó al PP a elegir entre dos caminos: sumarse y reconocer la gravedad del problema, o desmarcarse y aparecer como negacionista. En ambos casos, el presidente gana. Si Feijóo acepta, Sánchez se lleva el mérito de haber liderado el consenso. Si rechaza, queda retratado como un político fuera de la realidad. Es un movimiento clásico de ajedrez político: crear una situación en la que el adversario pierde haga lo que haga. El jaque mate quedó aún más claro cuando se conoció que el pacto incluye la UME como pieza central en la estrategia de emergencias. Después del error garrafal de Feijóo al cuestionar a la unidad militar de emergencia semanas atrás, Sánchez lo elevó a categoría de intocable. Fue un golpe de genio. Convirtió en política de Estado aquello que la derecha había intentado menospreciar. Feijóo no solo aparecía ahora como negacionista climático, sino también como alguien que había menospreciado a los mismos héroes que millones de españoles aplauden cada verano. El eco social del anuncio fue inmediato. Organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción aplaudieron el paso de Sánchez, aunque recordaron que lo fundamental será que el pacto se materialice en medidas concretas y no quede en un mero compromiso simbólico. Sin embargo, lo importante es que por primera vez en años el debate climático saltaba al primer plano político y mediático, no como un asunto de especialistas, sino como una cuestión de Estado. Esa fue la auténtica jugada maestra: trasladar la emergencia climática desde los informes científicos hasta la agenda parlamentaria con una propuesta clara y concreta. En la calle, la reacción también fue significativa. Vecinos de municipios afectados por incendios y riadas compartían en redes sociales su apoyo al pacto. Agricultores de zonas golpeadas por la sequía reconocían que, aunque no siempre coinciden con Sánchez, esta vez veían en su propuesta una respuesta real a sus problemas. La ciudadanía se siente cada vez más vulnerable frente al clima extremo, y cualquier político que ofrezca soluciones gana credibilidad. Al contrario, quienes minimizan el problema pierden apoyo rápidamente. Feijóo aprendió esa lección por las malas. Mientras tanto, los medios internacionales recogían la noticia. Periódicos como Le Monde o The Guardian destacaban que España, uno de los países europeos más golpeados por el cambio climático, había lanzado un pacto de Estado para enfrentarlo. La Comisión Europea felicitó públicamente la iniciativa y señaló que podría servir de ejemplo para otros países miembros. Ese respaldo internacional reforzó aún más la imagen de Sánchez como un líder global en materia climática, justo en un momento en que buscaba consolidar su prestigio tras la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. En contraste, la figura de Feijóo se empequeñecía. Mientras Sánchez aparecía en titulares internacionales como impulsor de un acuerdo histórico, el líder popular era retratado como alguien que no entendía el momento. La diferencia de talla política entre ambos quedaba expuesta. En política, la comparación es a menudo más poderosa que el argumento. La ciudadanía no solo escucha lo que dicen sus líderes, sino que observa cómo se comportan en situaciones críticas. Sánchez se mostraba como un estadista, Feijóo como un opositor sin reflejos. Lo interesante es que este movimiento de Sánchez no solo tiene impacto inmediato, sino también a largo plazo. Con el pacto climático, el presidente coloca el futuro de la política española en el terreno donde la izquierda se siente más cómoda: la defensa de lo público, la justicia social, la sostenibilidad. Es un marco que conecta con los valores progresistas y que obliga a la derecha a jugar a la defensiva. Además, conecta con la juventud, un sector del electorado cada vez más movilizado por cuestiones ambientales. Al situar el clima en el centro, Sánchez envía un mensaje a los votantes jóvenes: vuestro futuro está en juego, y nosotros lo defendemos. El contraste con el PP no puede ser mayor. Mientras Sánchez habla de pactos de Estado y de justicia intergeneracional,
Feijóo sigue repitiendo mantras sobre impuestos y burocracia. Esa desconexión con las prioridades de la sociedad es lo que puede terminar costándole caro. Porque, aunque la economía siempre será un tema central, cada vez más ciudadanos entienden que no habrá prosperidad posible si el planeta arde o si el agua escasea. Otro aspecto clave del jaque mate de Sánchez fue la dimensión territorial del pacto. El presidente anunció que el acuerdo incluirá a comunidades autónomas y ayuntamientos, asegurando que los recursos se distribuirán de manera equitativa y que las regiones más vulnerables recibirán apoyo prioritario. Esto es fundamental en un país donde la emergencia climática no afecta a todos por igual. Mientras Galicia sufre tormentas y temporales, Andalucía padece sequías extremas. Mientras Cataluña se enfrenta a incendios en el Pirineo, la Comunidad Valenciana afronta riadas devastadoras. Un pacto que reconozca esa diversidad territorial no solo es justo, sino también políticamente inteligente. Aquí Feijóo vuelve a quedar en una posición incómoda. Como líder del principal partido de la oposición, debería defender a sus varones autonómicos, muchos de ellos en comunidades directamente afectadas por la emergencia climática. Sin embargo, al no respaldar con claridad el pacto, los deja en una situación difícil. Necesitan recursos y apoyo estatal, pero su propio partido pone trabas. Es un dilema que puede desgastar internamente al PP y abrir fisuras en su estrategia territorial. El debate en el Congreso reflejó a la perfección esta nueva correlación de fuerzas. Sánchez, con tono solemne, presentó el pacto como una responsabilidad histórica. Feijóo, en su réplica, intentó hablar de economía y de gestión, pero terminó pareciendo un político que esquiva la cuestión central. Sus palabras quedaron opacadas por el aplauso que recibieron las intervenciones de portavoces que defendieron la urgencia de actuar contra el cambio climático. Incluso algunos diputados populares mostraban incomodidad en sus escaños, conscientes de que la estrategia de su líder estaba fallando. Los medios recogieron la escena con titulares que reforzaban la narrativa: Sánchez lidera, Feijóo duda, el PP esquiva el pacto climático y se aísla. Una vez más, el presidente lograba imponer el marco de debate y dejar a la oposición a la defensiva. El jaque mate se consolidaba, el tablero había cambiado, y Feijóo no tenía movimientos posibles que no lo perjudicaran. La clave de todo esto está en la percepción pública. En democracia, lo que importa no es solo lo que se hace, sino cómo lo interpreta la ciudadanía. Y la ciudadanía percibe a Sánchez como alguien que, más allá de sus defectos, entiende la gravedad de la crisis climática y propone soluciones. A Feijóo, en cambio, lo perciben como un político que resta importancia a los problemas reales y se obsesiona con su guerra contra el sanchismo. Esa diferencia de percepción puede decidir elecciones. Además, el pacto climático permite a Sánchez construir una narrativa positiva. No solo se trata de criticar a la derecha, sino de ofrecer esperanza, de plantear un futuro mejor. En tiempos de crisis, la gente busca líderes que transmitan confianza y visión. Sánchez, con este movimiento, se coloca en ese lugar. Feijóo, atrapado en la crítica constante, aparece como alguien que solo sabe decir no. El impacto del pacto no se quedó solo en España. Desde Bruselas llegaron elogios inmediatos. Comisarios europeos destacaron la iniciativa como ejemplo de cómo los países pueden construir consensos amplios frente a la crisis climática. La prensa internacional recogió el movimiento de Sánchez como una muestra de liderazgo en el sur de Europa, una región especialmente vulnerable a la desertificación y a los desastres naturales. El contraste con la derecha española fue aún más evidente. Mientras Sánchez aparecía en titulares europeos como un referente climático, Feijóo quedaba reducido a la anécdota de un líder incapaz de adaptarse a la agenda verde. La reacción internacional también tuvo efecto interno. Los españoles, acostumbrados a sentirse a menudo rezagados frente a otros países europeos, vieron con orgullo que el suyo podía marcar el paso en un asunto crucial. Ese orgullo colectivo es políticamente muy potente. Cuando la gente percibe que su país lidera en un tema de futuro, tiende a apoyar al gobernante que encarna ese liderazgo. Sánchez supo capitalizar esa emoción con maestría. En los días siguientes, Feijóo intentó recomponerse. Habló de la necesidad de consensuar cualquier pacto, pidió rigor técnico y trató de centrar el debate en la financiación. Pero esas maniobras sonaron a excusa. La ciudadanía percibió que el líder popular no tenía un plan alternativo, solo ganas de frenar el avance del gobierno. Y en cuestiones tan sensibles como la supervivencia del planeta, el tacticismo político se castiga con dureza. En tertulias, los comentaristas ironizaban: Feijóo dice que quiere rigor técnico, pero lo que la gente quiere es que no se queme su pueblo. La frase resumía a la perfección el contraste. Frente a un Sánchez que proponía soluciones concretas,
El PP parecía atrapado en tecnicismos y excusas. El jaque mate estaba consumado. Lo más revelador es que el propio electorado del PP se mostró dividido. Una parte significativa, sobre todo en zonas rurales golpeadas por los incendios, expresó su apoyo a medidas contundentes contra la emergencia climática. El negacionismo, útil en tertulias y en redes ultras, no resiste cuando el fuego arrasa tu casa o la sequía mata tus cultivos. Ese choque entre la realidad y el discurso desgasta poco a poco al PP, y Sánchez lo sabe. El Pacto de Estado por la Emergencia Climática también abre una reflexión más profunda sobre la política del siglo XXI. Durante décadas, la política española se centró en debates territoriales, económicos o identitarios. Ahora, el cambio climático introduce un eje completamente nuevo, transversal, que atraviesa todas las dimensiones de la vida. No es izquierda contra derecha, no es centro contra periferia, es supervivencia frente a negación. Y en ese terreno, la izquierda tiene ventaja, porque lleva años advirtiendo de la gravedad del problema. La derecha, atrapada en su dogmatismo, llega tarde y mal. Sánchez supo ver ese cambio y adelantarse. Con el pacto, no solo responde a una urgencia, sino que reconfigura el tablero político para los próximos años. Porque a partir de ahora, cada vez que haya un incendio, una sequía o una inundación, la ciudadanía recordará quién planteó un plan serio y quién se limitó a criticar. Cada desastre será un recordatorio del jaque mate de Sánchez a Feijóo. La conclusión es clara: Pedro Sánchez ha conseguido uno de sus mayores triunfos estratégicos. No se trata solo de un pacto climático, sino de un golpe maestro que deja en evidencia a su principal adversario. Feijóo, que aspiraba a presentarse como gestor serio y alternativa de gobierno, ha quedado retratado como un político incapaz de entender los desafíos del futuro. El contraste es brutal. Mientras Sánchez habla de proteger a las generaciones venideras, Feijóo parece preocupado únicamente por no molestar a sus tertulianos de cabecera. El jaque mate se completa porque la ciudadanía ya ha tomado nota. El Pacto de Estado por la Emergencia Climática se convierte en un símbolo de compromiso, de visión, de responsabilidad. Feijóo, en cambio, queda como el hombre que dudó ante la mayor amenaza de nuestra era. En política, los símbolos pesan más que 1000 discursos. Y el símbolo ya está instalado: Sánchez, el estadista que piensa en el futuro; Feijóo, el negacionista encubierto que vive en el pasado. La partida está jugada. Y el jaque mate ya es irreversible. Salud y lucha.